Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voz Genética, el podcast donde la genética se explica de forma sencilla para acompañar a las familias en cada etapa de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, creo que para las tres, Sí. sobre lo que es el autismo. Entonces, para comenzar, vamos a presentarnos. Está la doctora Carol Zúñiga, neuróloga genetista, la doctora Camila Egas, genetista clínica, y yo soy la doctora Paola Bonilla, endocrinóloga pediatra. Entonces, Carol, ¿qué nos puedes explicar de lo que es el autismo? Sí, el autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, los intereses. Podemos tener patrones repetitivos y restrictivos o actividades también repetitivas. Los casos de autismo han aumentado exponencialmente en la última década. Hablábamos de 1 en 200 aproximadamente, pero la nueva literatura actualmente nos dice que los casos de autismo pueden presentarse de 1 a cada 32 niños. Sabemos que es más frecuente en los niños, en una relación 3-1 con respecto a las niñas. Muchos papás nos preguntan cómo puedo yo tener manifestaciones clínicas o cuáles pueden ser los síntomas del autismo en mi niño. Entonces, existen escalas de tamizaje que se pueden realizar a partir de los 16 meses y antes de esa edad podemos tener banderas rojas en el neurodesarrollo de un niño, como por ejemplo que no responda al llamado, no tiene contacto visual. Los sonidos, podemos tener que se tape los oídos o que se ponga a llorar con algún sonido como la licuadora, los cohetes, la lluvia. Podemos tener juegos donde hay alineación del juguete en específico. El niño prefiere jugar solo a jugar con nosotros niños. Y esto es algo que suele ser una pregunta muy frecuente, donde está el grupo de niños y el niño va y se acerca donde ellos. Sin embargo, se acerca al juguete que están jugando los otros niños, ¿verdad? Y no a compartir con los niños. Entonces, estas son algunas de las banderas rojas que podemos tener antes de los 16 años, antes de los 16 meses. Y en esa etapa se hacen escalas de tamizaje que al final nos dan riesgos para este trastorno. Siempre, y como el podcast que estamos hoy, ¿verdad? Hay como esa pregunta que lo causa. ¿Cuáles son los factores que pueden dar autismo, verdad? Y está esa duda de, ¿existe el gen del autismo? ¿Qué factores del ambiente pueden desarrollar autismo? A mí me preguntan mucho de los disruptores hormonales. Claro. No sé, Camila, aquí es la experta en genética y por eso es la importancia de este podcast, ¿verdad? Porque sabemos que hay una relación clara entre la genética y el autismo. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Camila? Bueno, a mí la verdad, el autismo es un tema que me encanta. Yo, como dice la doctora Carol, hay cada vez más autismo. Yo por lo menos en consulta tengo cada vez más niños que vienen ya diagnosticados con autismo y los papás suelen hacer muchas preguntas. Y el autismo realmente es una condición multifactorial. Es una condición que no solo la causa una cosa, sino que hay varios factores que pueden al final causar el autismo. Dentro de ellos, y un papel muy importante, es la genética. Sabemos que del 70 al 90% de los pacientes con autismo hay un trasfondo genético detrás de ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante también que los papás se informen, que los papás sigan las indicaciones de sus médicos, porque si necesitan un asesoramiento genético, necesitan una prueba genética para realmente identificar qué hay detrás de ese autismo, pues hay que hacerlo. También sabemos que hay muchos genes, ¿verdad? Como dijiste, Paola, no hay un solo gen del autismo, todavía no existe. Tal vez en muchos años estemos cambiando aquí la narrativa y contemos algo diferente, pero no existe el gen del autismo. Sin embargo, sí existen más de 100 genes que han sido descritos, que están asociados a diferentes síndromes, diferentes trastornos genéticos, que dentro de ellos uno de los síntomas, y suelen ser de los principales, es el autismo. Entonces, esto es muy importante y también más adelante vamos a hablar un poco más de la relación entre lo que es el autismo y la genética. Como dijimos, el autismo es multifactorial. Entonces, cuando hablamos de multifactorial, también tenemos que incluir otros factores, no solo genética, y aquí hablamos de factores ambientales. Entonces, hay factores ambientales que ya han sido evaluados y que se han visto confirmados en población de
pacientes, iba a decir niños, pero realmente pacientes con autismo. Por ejemplo, la edad del papá. Siempre hablamos de la edad de la mamá, que la edad materna avanzada, que el síndrome de Down y todas estas cosas. Con el autismo se ha visto del otro lado de la moneda. Ahora están viendo que la edad paterna, es decir, la edad del papá avanzada, es como dijo la doctora Carol, una banderita roja, es como un riesgo, un factor de riesgo para que el niño o la niña pueda desarrollar autismo. También otros factores pueden ser consumo de tóxicos durante el embarazo o o ausencia, mejor dicho, de cosas como las prenatales, el ácido fólico y todo esto. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta pues que es multifactorial y que no es una cosa que lo va a causar, sino que es la aglomeración de diferentes. Ahí es bien importante como recalcar, porque a veces algo que nos queda como la duda en la consulta es que los papás llegan y dicen, ¿por qué le tengo que hacer un estudio genético? Porque tiene autismo, o sea, tiene el diagnóstico de autismo, claro, ¿verdad? Entonces, recordar que hay síndromes asociados que pueden parecer autismo, pero son otras cosas, ¿verdad? Entonces, la importancia de la genética es pues tener un diagnóstico para hacer esa luz, esa guía hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la importancia de la genética. También llegan muchos pacientes, creo que a ustedes les pasa, y que dicen, me lo diagnosticaron con autismo. ¿Y qué estudios le hicieron? ¿Qué escala le hicieron? Le pregunta a uno, no, es que lo vieron y tiene autismo. Entonces, o a veces los papás dicen, no, es que el niño no siempre me mira fijamente, ¿verdad? Entonces ya tiene autismo. O él habla y ya tiene autismo. Entonces, Carol, que nos explique un poco para que los papás les quede como claro, ¿verdad? Cómo se diagnostica el autismo realmente, ¿verdad? Sí, realmente que es una pregunta bastante frecuente en la consulta, ¿verdad? ¿Cómo diagnosticamos a un niño con autismo? Entonces, antes de los 16 meses, como les comentaba, existen banderas rojas en cuanto al neurodesarrollo. A partir de los 16 meses, hacemos escalas de tamizaje que nos dan riesgo alto para autismo, riesgo moderado o riesgo leve para autismo. El diagnóstico confirmatorio, hay escalas sensibles específicas que nos confirman el diagnóstico a partir de los 2 años. Estas escalas, como les mencionaba, confirman el diagnóstico aquí y en la China. Son internacionales con una alta sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Y se puede hacer a partir de los 2 años. Hablamos de escalas como CARS, A22, ADIR, que son escalas ya para el diagnóstico. En los últimos estudios del 2024 nos mencionan que las ideales serían CARS y A22 como escalas más sensibles y específicas. En general, el diagnóstico no es fácil. Si pasan los papás por un duelo, no es un diagnóstico que podamos dar en una consulta. Necesitamos varias evaluaciones para poder confirmar el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico que es clínico, debemos avanzar idealmente a hacer estudios genéticos en la manera de lo posible. Y ahí, Caro, la pregunta es, porque no sé si ustedes han visto, en Instagram les llegan como unas encuestas a los papás. O sea, llena esta encuesta y usted ve si tu hijo tiene autismo o no, este examen, algo hasta así. El grado le sale. Entonces, decirle a los papás que, o sea, cuando ellos escuchan una escala, ellos creen que solo es hacer una pregunta y ya. O sea, qué capacitación o cómo autorización debe tener esa persona que va a poner esa escala y decir, ok, este niño tiene autismo. Claro. Sí, de hecho el diagnóstico debe ser realizado por un neurólogo pediatra. Eso es lo ideal, ¿verdad? Existen las escalas y uno como neurólogo se capacita y acredita para poder realizar estas escalas diagnósticas. Y no, la acreditación no es de un día, es de varios meses incluso para poder realizar estas escalas diagnósticas. Las escalas de tamizaje, el MCHAT, lo pueden hacer los pediatras incluso, ¿verdad? Y ya posteriormente ser referidos a un neurólogo pediatra, quien es el adecuado para realizar estos diagnósticos. O sea, que básicamente esa escala es como para, hey, tengo la sospecha, ¿verdad? Entonces vamos a confirmarlo con el neurólogo que está acreditado para hacer la escala que corresponde. Entonces, eso es importante y lo tienen que saber los papás, ¿verdad? Siempre nos dicen las vacunas y el autismo. Creo que eso es como el tema picante. Es un tema controversial, ¿verdad? Las vacunas y el autismo, y lastimosamente
las nuevas noticias que hemos tenido, ¿verdad? De lo que se habla del autismo y relación de las vacunas, no puedo creer yo que un mito que fue hace del 98 sigue existiendo en pleno 2026, ¿verdad? Las vacunas, realmente ese estudio fue desmentido, fue un estudio que no fue bien hecho, no fue pues franco, claro, ¿verdad? En lo que quisieron dar los resultados. No hay un estudio donde diga una evidencia que una vacuna va a desencadenar autismo. Yo miro a veces en redes sociales que los papás dicen, es que mi hijo lo vacunaron y mi hijo amaneció y era otro. Entonces le dicen las papás, mídele niveles de plomo, mídele niveles de tóxicos. Sí es cierto que hay factores ambientales, pero a veces nosotros les hacemos esos niveles a los pacientes y muchos pacientes están normales, ¿verdad? Claro. No tienen nada de ningún tóxico, plomo o algo así. Entonces no hay una relación para dejar de vacunar a los niños, principalmente la triple viral, ¿verdad? Que ahora no teníamos hace años sarampión y ahora tenemos sarampión. Sí. Entonces es cierto, existe el temor, el autismo, creo yo que siempre ha existido, pero siempre se está diagnosticando mejor, pues se está detectando de una forma más temprana. Entonces existe el temor porque, como vamos a hablar más adelante, la etiqueta de un diagnóstico, ¿verdad? Eso creo que más que todo es que existe una etiqueta del diagnóstico de autismo y por eso el temor de los papás y la negación que puede ocurrir, ¿verdad? Claro. Y ahí donde vamos a hablar, pues, Camila, ¿qué relación existe, verdad, entre el autismo y la genética, verdad? Sí, claro, bueno, como dijimos anteriormente, el autismo tiene una heredabilidad bastante alta, ¿verdad? Bastante alta, casi podemos decir que el 100%. Obviamente no toda la persona que tenga autismo va a tener una alteración genética, pero sí muchos de ellos. Y por eso también se han descubierto tantos genes que pues, son más de 100. Aquí me iba a poner a dar una lista de 3 y les dije, mejor no. En ese momento le dan éxito ustedes al podcast. Pero sí, son muchísimos, ¿verdad? Son muchísimos y sí se ha visto, por ejemplo, que exámenes genéticos como lo que es un microarreglo, como lo que es un exoma clínico, un exoma completo, ayudan a diagnosticarlo. ¿Por qué? ¿Y a qué pacientes estamos viendo nosotros que tenemos una alta rentabilidad diagnóstica, por ejemplo, con exámenes genéticos? Pacientes que nosotros llamamos sindrómicos, ¿verdad? Son pacientes que tal vez no es el autismo aislado, sino que está el autismo más una discapacidad intelectual más severa de lo que uno esperaría. O el autismo más un retraso severo en el lenguaje. Por ejemplo, aquellos autistas que no son verbales, ¿verdad? Hay autismos no verbales, pero hay autismos también verbales, pero con un retraso. Entonces, todo esto lo tenemos que evaluar. También hay autismos que van acompañados de epilepsias además refractarias, con difícil manejo. Entonces, todos estos pacientes que tal vez el autismo no sea aislado, muy probablemente, por lo menos, se tiene que descartar la parte genética, ¿verdad? Nadie les puede decir sin un examen genético es o no es genético hasta que no se demuestre, porque realmente, lamentablemente, con la genética, sin un examen diagnosticar es muy complicado, muy complicado. Entonces, sí, es muy importante eso. Y también otra cosa que me parece interesante y que además yo lo he visto bastante en consulta, estoy segura que ustedes también, que viene la mamá con 3 hijos autistas. Sí, entonces uno dice, ajá, y el gen del autismo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Exacto, ahí, ¿verdad? Sí. Hay una heredabilidad muy, muy alta entre hermanos. O sea, se sabe que entre hermanos es de un 10 a un 20% más de riesgo si el primer hijo tiene autismo que los otros también vayan a tenerlo. Y más si son gemelos, eso aumenta muchísimo más porque sabemos que comparten pues el ADN. Quería decirles, el riesgo a nivel poblacional es más o menos del 1 al 2%. El riesgo a nivel poblacional. Si yo ya tengo un hermano o hermana con autismo, eso se va a elevar a más o menos de un 10 a un 20. O sea que para que vean la diferencia, pues sí, la verdad, se eleva y por eso vemos familias que son varios hijos con autismo, ¿verdad? Entonces eso también creo que es un punto interesante. No, y la carga mental, ¿verdad? Claro. Que lleva a las familias sobre el autismo. Bueno, hoy que vamos a hablar del podcast,
recién llegó una noticia de Australia, ¿verdad? Que una familia se sintió pues abandonada por lo que era el Estado Sí, y decidieron pues no seguir más en esta vida, ¿verdad? Entonces son noticias que creo que a nosotros como médicos nos rompen el corazón, pues nos tocan y nos hacen ser más sensibles, claro. hablar más del tema, visibilizarlo, perdón, para que las personas entiendan que no es culpa de la familia. Pues a veces un paciente llega a mi consultorio y yo tengo un montón de juguetes y ahí los niños Ujú. llegan a tocar los carros, eso es característico. Carro rojo, uno Les dice, encanta, le les llama la fascina. atención. Entonces los papás se sienten hasta con pena y mira, doctora, disculpe, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, no, tranquilo, o sea, ¿cuál quiere? Le digo, o sea, le bajo el carro y no, tranquilo, o sea, yo les digo a ellos, si usted se siente apenada, el niño siente lo que usted está, ellos perciben pues cómo usted Claro. se siente, entonces se estresan más. Entonces es importante, Carol, que nos hables del tratamiento, ¿verdad? Porque a veces los papás creemos y nosotros nos han educado en Honduras que todo es una pastilla. Sí. No, y sí, salir del doctor sin receta Sí, para una una pastilla, entonces no fui a nada. sí, sin No una fui a nada. inyección, sin una pastilla, yo estoy mal. Aquí no me dieron nada. Entonces, y es una cultura que tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, que como para aclarar en qué se basa el tratamiento del autismo. Sí, en realidad no tenemos un tratamiento específico para el autismo, pero sí hay tratamiento per se para los síntomas acompañantes. En general, el tratamiento del trastorno del espectro autista tenemos varios pilares. Una son las terapias. Las terapias son sumamente importantes, la terapia del lenguaje, terapia ocupacional. Estas terapias se van incorporando a la vida del niño según la necesidad y la edad que tenga el paciente. Hay algunas terapias como la terapia ABA que ha marcado un antes y un después en muchas familias con respecto a la parte conductual, la agresividad, el desarrollo del lenguaje. Entonces, dentro de los tratamientos podemos tener las terapias, que como les mencionaba, sí son sumamente importantes y estas van cambiando a lo largo de la vida del niño. Una de las más importantes, ¿verdad? Desarrollo del lenguaje, lograr independencia, que el niño se cambie el solo, se viste el solo, logra control de esfínteres, se sienta a comer en la mesa con la familia. Y el otro tratamiento está basado con respecto a tratamiento farmacológico en dirección a algunas sintomatologías acompañantes. Por ejemplo, si el niño se autoagrede, se lastima a él, lastima a otros niños, entonces se le puede dar medicamentos reguladores del estado de ánimo, controlar sus impulsos, regular sus emociones como parte del tratamiento de los síntomas acompañantes que pueda tener un niño con autismo. Sabemos que muchos niños dentro del espectro clínico también tienen muchos problemas de sueño. El sueño es sumamente importante en un niño. Si un niño no duerme bien, anda más irritable, más enojado, más hiperactivo, no presta atención en la escuela. Entonces, el sueño es bien importante. Dentro de los tratamientos que podemos utilizar, la melatonina es de lo más benigno que tenemos. Podemos utilizar el citrato de magnesio, que últimamente tiene medicina basada en evidencia, que nos ayuda a regular el sueño, nos calma, nos relaja. Y tenemos también otras sintomatologías que pueden estar acompañando que necesitan otro tipo de medicamentos, como por ejemplo ansiedad, o un niño dentro del espectro clínico también puede tener ansiedad o depresión. Entonces, los medicamentos se deben utilizar de acuerdo a los síntomas acompañantes que tiene el niño. No todo niño con autismo requiere tratamiento médico farmacológico o un medicamento específico. No, se debe valorar de acuerdo a la sintomatología que presente el niño. Sabemos que es bien difícil aquí en nuestro país lograr que un niño dentro del espectro clínico encuentre un centro educativo, una escuela, un kinder, que logre tener esa aceptación y esa inclusión en nuestra sociedad. Sin embargo, parte del tratamiento del niño es la estimulación temprana, las terapias de lenguaje, como les comento, se van agregando otro tipo de terapias según la edad que tiene el niño. Pero el estar en relación con otros niños, la parte de estimulación temprana,
temprana es una de las cosas que marca la diferencia y una de las intervenciones más tempranas que podemos tener en nuestros niños. Y pues sabemos que vivimos en una sociedad que muchas veces esto es difícil, muchas veces llegan a mi consultorio y me dicen, doctora, es que no encuentro una escuela donde matricular a mi hijo. Uno de los grandes retos, Sí, creo yo, para sí, las para familias. todos, creo. Exactamente, Sí. ¿verdad? Entonces, el tratamiento en general se basa en estimulación temprana, las terapias que pueden ir cambiando de acuerdo a la necesidad del niño y algunos tratamientos farmacológicos que dependen de los síntomas acompañantes que tiene el niño. Pero repito, no todo niño con autismo requiere tratamiento. Hay algunas vitaminas también que tienen alguna medicina basada en evidencia, que mejoran interconexiones cerebrales, ¿verdad? Como el omega 3, que la podemos dar perfectamente en nuestros niños. Y ahí yo voy a hacer una pregunta controversial, creo yo. Otro tema picante. Hay unas terapias que la terapia MER de autismo, ¿qué opinión te merece, Carol, ahí esa terapia? Yo de verdad que yo soy bien basada en la evidencia. Ustedes, si la evidencia dice no, creo que no es justo, ¿verdad? Poner a un paciente a una terapia costosa, ¿verdad? Que quizá puede dar una falsa expectativa. No sé cuál es tu experiencia porque es más como tu campo, ¿verdad? Sí, de hecho, pues llegan bastante pacientes a la consulta preguntando por este tipo de terapia y la respuesta es que todavía no hay medicina basada en evidencia que lo sustente y mientras las guías a nivel internacional no nos digan aplíquela, pues todavía no la podemos recomendar, ¿verdad? Lo que se ha tenido ahorita y probablemente en algún futuro tengamos más evidencia es con respecto a la microbiota, el intestino. Eso iba a decir yo Sí, después. sí. Exactamente, porque pues nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro, Es ese ¿verdad? eje. Exactamente. Entonces, la microbiota, sí hay varios estudios, ¿verdad?, que nos orientan a que este puede ser un campo muy prometedor a futuro con respecto a estos niños. Y yo creo que Camila puede hablarnos un poquito más de algunos tests, ¿verdad?, que estamos haciendo con respecto a esto. Sí, a mí, bueno, yo los descubrí hace poquito también relativamente. Creo que 1 año y medio tal vez llevo yo con este laboratorio. Sí, son unos exámenes de intolerancias, que yo les digo que es un examen realmente para reducir la inflamación en el cuerpo. Y para reducir la inflamación, perdón, se basa en diferentes factores. Entonces, uno de ellos es medir intolerancias alimentarias, otro es medir intolerancias a toxinas, a metales pesados, pero también es muy interesante porque mide los niveles celulares de vitaminas, minerales y ácidos grasos. Y además de eso, nos va a dar la información del microbiota gastrointestinal y de los enzimas digestivos. Entonces, si hay algún tipo de deficiencia que podamos ver, notar ahí, a veces haciendo, o sea, suplementando pues esos bichitos, ¿verdad? Podemos ver unos cambios, sobre todo a nivel conductual, ¿verdad, doctora? Exacto. Donde más se pueden notar este tipo de cambios. Pero sí, yo creo que cada vez más, Por ahí va la cosa, sí, más por ahí el va, intestino, esa relación ahí. sí. Y como suelen tener dietas muy restrictivas, Sí, claro. entonces yo creo que eso también juega en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, todo al final es como un ciclo que hay que Sí. intentar. Y a veces, si ustedes ven, la dieta es como muy proinflamatoria. O sea, Así es. papas, cosas Sí. fritas, cosas... Bueno, se ha visto lo del gluten, ¿verdad? Claro. Que la mayoría de los niños con autismo se han quitado el gluten, se han quitado la caseína, porque como son sustancias proinflamatorias y hay alguna evidencia que dice, ¿verdad?, que mejoran si no está, entonces, bueno, hay un montón de tendencias ahorita, pero vamos a ver al final quién gana. Sí, ¿Qué al dice la final es evidencia? importante como tener esa evidencia de que el paciente realmente tiene una inflamación, algo que realmente evidencie que hay que cambiar, ¿verdad? Y o quitar un alimento, eso creo que hay que dejarlo bien claro, porque a veces quitan un alimento que puede ser su único nutriente, ¿verdad? Exacto. Entonces es importante saber si realmente lo inflama o no Ujú. para poder quitar ese alimento. Obviamente nosotros sabemos que lo que menos comen los niños con autismo son verduras, ¿verdad? Entonces ahí creo que hay una respuesta con respecto a la inflamación, porque obviamente la nutrición es básica, pues para la conexión del eje intestino-cerebro. Ya para finalizar, pues vamos a dejar algunos consejos para los padres de familia que nos escuchan. Primero, creo yo que es difícil, nosotras somos mamás las tres, aceptar y entender el diagnóstico, creo que es válido. Como un duelo, ¿no? Claro, Creo yo, para la es familia. válido, muy válido entrar en una negación,
pero a veces yo siempre les digo a los pacientes, entre más tiempo te quedas en esa negación, más tarde entramos en las terapias. Entonces a veces es un duelo, pero hay que trabajar temprano para ver pues mejores resultados en estos niños o avances que puedan haber en estos niños. Hacer una comunicación clara y estructurada con el médico, ¿verdad? De qué terapia vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Qué lugares nos van a apoyar y eso para que el paciente se sienta acompañado. A mí me gusta que cuando los pacientes de Carol llegan y hayan como con todos los centros que tienen que ir, esto, lo otro, yo realmente acepto y creo que es una alta carga económica para los papás. Sí, porque las terapias y todo eso, pues lastimosamente a nivel público no lo tenemos disponible, ¿verdad? Importante como todo en la vida, rutinas rutinas estables. Todos los niños funcionan con rutinas. O sea, aunque el niño tenga autismo, las rutinas son parte de la vida de un niño. O sea, eso de que a mí me dejaban dormido ahí en una silla y yo ahí me quedaba dormido y no me pasaba nada y toda la fiesta, eso no es una rutina estable para un niño. O sea, que es válido si un papá dice, no, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque esta hora es la hora de dormir y él tiene esta condición y necesitamos seguir su rutina, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Los pacientes con autismo. Exactamente, sobre todo ellos, ¿verdad? Sí, a ellos todo les daña como esa percepción de rutina. O sea, yo me acuerdo un paciente, unos papás de un paciente contándome, sí, es que cada vez que le toca ir al médico es terrible porque hay que hacerle mucha preparación de vamos a ir mañana a un médico porque va a ser, o sea, le van a quebrar su rutina por salir. Cosas tan pequeñas que a nosotros en el día a día nos pueden parecer normal, para ellos es un mundo, o sea, totalmente. Y también la inclusión, creo que eso es lo que más difícil es, ¿verdad? Complicado. Porque nosotros estamos acostumbrados en una sociedad que el niño tiene que estar quieto. Y el niño lo que menos va a estar es quieto. Pero ninguno, ¿verdad? O sea, autismo, no autismo, hay que ser una realidad. No va a estar. Entonces, incluso la gente llega y un niño extremadamente tranquilo, ¿verdad? Y dice, este niño está bien educado, dicen los papás, ¿verdad? La gente dice, está bien educado. Es la sociedad que pone esas etiquetas, creo yo. Es la definición. Entonces nosotros tenemos que, como sociedad, si vemos un cuadro ahí en el supermercado, ser empáticos y no decir, ay no, ese niño qué malcriado que es, que no sé qué, sino que, hey, pues que tenga una condición, tenga autismo y la luz le molesta, algún sonido lo descompensó al niño, ¿verdad? O tratar de decir al papá que te puedo ayudar o tranquilo, en lugar de hacer esas caras, ¿verdad? Y decir que maleducado, que miren que no sé qué, ¿verdad? Creo que como sociedad, inclusión nos falta, porque hablamos de otros tipos de inclusión y creo que el autismo debería de tener mayor inclusión, ¿verdad? Y siempre apoyarnos con los especialistas. Yo siempre le digo a los papás que tienen un hijo que tiene esta condición, sean francos con su médico, porque a veces los papás dicen, es que me le dejaron medicamento y yo no lo quiero medicar, ¿verdad? Entonces usted hable con su médico, su neurólogo, explíquele por qué usted no quiere medicarlo, qué es lo que usted cree, cómo usted lo ve diferente, pasa dormido todo el día, qué está pasando. Creo que esa relación médico-paciente, ¿verdad? Es muy importante, más en estos niños con esta condición. Y lo más importante, creo que lo que dijo Caro, la intervención temprana. Entre más temprano tenemos el diagnóstico, más temprano vamos a apoyar a ese niño, mejor evolución vamos a tener, ¿verdad? Y van a llevar una vida pues más plena. Como decía alguien por ahí, cada niño va a su ritmo. Yo tuve una paciente que ella no hablante, no habla, y un día llegó la mamá como eso de los 8:30, que ella empezó a expresarse. O sea, cada niño tiene su ritmo, pues. Y hay que seguir en la terapia, insistiendo, porque esta terapia va a dar un resultado, pues. Entonces, no sé ustedes si quieren decir algo ya para terminar, cerrar este capítulo. Yo tenía un mensaje. Motivador. Motivador y aclarador para los que les quedó alguna duda. A ver, papás de familia, de verdad, el autismo no lo causa ni una crianza,
ni una vacuna ni un evento aislado, ¿verdad? Y esto es basado en la ciencia. Aquí no nos estamos dando ninguna nuestra opinión, esto realmente es basado en lo que dice la literatura científica. Y otra cosa es que no están solos. Hay centros, hay médicos que los pueden apoyar. Sabemos que el diagnóstico no es fácil, que es un duelo, pero recomendarles pues y hacerles énfasis que no están solos. Así es. Entonces, esto sería todo por hoy. Acompáñenos siempre en nuestro podcast. Ha sido un placer hablar de este tema tan interesante. Y pues aquí estamos. Y nos vemos en el próximo episodio de Voz Genética.